Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Mente del Empresario. Hoy en el estudio tengo un invitado bastante especial. Es un empresario que no vende cualquier cosa, que su crecimiento no tiene nada que ver, digamos, esto con el consumo de cosas y de bienes, más bien tiene que ver con el espíritu. Vamos a ir a una nota sobre él y lo tendremos inmediatamente aquí en el estudio. Hace 53 años, Juan Aldea creó una empresa que en el tiempo se ha convertido en un ícono importante en la venta de libros en Chile, la Feria Chilena del Libro. Dicen que los chilenos leen cada vez menos, pero hoy Aldea ha iniciado una ambiciosa expansión de su cadena de librerías que hoy suman 10 puntos de venta en Santiago y Viña del Mar. Afectado por la creciente piratería en un país donde los infractores son tratados con guante blanco, Aldea piensa solo en crecer y las ventas se acercan a su cima histórica de 40.000 ejemplares anuales. Estamos con Juan Aldea. Juan Aldea es el fundador de la Feria Chilena del Libro, lo cual a mí me parece sorprendente en este país que siempre alega de baja lectura, poca comprensión y que los libros son muy caros. Juan, ¿cómo comenzó todo este cuento suyo con los libros? Bueno, no es tan fácil recordar, pero trataremos de hacerlo. Esto partió desde el momento que uno es un muchacho estudiante. ¿Qué tenía en ese momento? A los 18 años, 17 años. ¿Era un gran lector o no? No, nunca fui un gran lector. Yeah. Y lo que sí tenía un gran sueño, un gran sueño de ser escritor. De ser escritor. Es decir, de buscar a través de la escritura poder pasar los mensajes que a uno en un momento de la juventud le vienen para poder transmitirlos a otras personas. ¿Y se puede recordar cuáles eran esos mensajes? No, eran fundamentalmente las escalas de valores. De valores. Porque uno siempre, yo he estado en aquel tiempo y también hoy día, escuchando y solicitando y reclamando de derechos humanos. Todo el mundo habla de derechos humanos, pero yo no escucho la palabra deberes humanos. Yo creo que junto con cada derecho están los deberes humanos. Entonces, esta escala de valores siempre me preocupó. La escala de valores de corrección, de rectitud, de honestidad, de lealtad. Y sobre ese tema pensaba cómo hacer para difundir esos valores. Pero, a ver, ¿y eso de dónde viene? ¿Qué pasaba con su familia, sus papás? Nada, ellos eran gente de clase media, sí, más bien modesta. Mi padre murió cuando yo era muy joven, teníamos 5 hermanos, y bueno, esa parte fue muy triste, fue una juventud muy difícil, muy compleja. Pero le inculcaron, esa familia le inculcó esta cosa. Por supuesto, de ahí parte el deseo y la inquietud de poder transmitir esos valores. Yeah. Ahora, los pequeños borradores que hice en aquella época, yo mismo era un severo crítico de esos míos. Entonces, me di cuenta que no era esa mi vocación. ¿De qué año estamos hablando exactamente? Estamos hablando del año 40 o 38, 40, 42, 43, por ahí aproximadamente. Porque bueno, cuando llegó la televisión la cosa cambió, pero yo le quiero contar algo de lo que me pasó a mí con la escritura. Yo tenía un amigo en Rancagua, Emilio González, le decíamos el Ciego González. El Ciego González. El Ciego González. Y cimarreamos los 2, 3 años, nos íbamos al colegio y nos dedicábamos a escribir novelas de cowboy. Ya. Leíamos mucho y lo único que nos interesaba en esos años era leer y escribir estas novelas de cowboy. Y él escribía, digamos, una letra muy especial, escribía cuadernos enteros. Entonces, cuando nos íbamos a hacer la cimarra al río Cachagual, nos leíamos esta novela de cowboy
Y era la manera que había en esa época, te lo estaba hablando de la década del 60, de relacionarnos. Correcto, claro, ¿Ya? exacto. O sea, la lectura era uno cuando quería quería conquistar a una niña, le prestaba un libro. ¿Ya? Sí. Le tocó más o menos a mí. Era un mensaje, sí, sí, sí. En esa época suya Con algunas costumbres era de esa más o menos lo naturaleza. mismo. Sí, exactamente, sí. Bueno, y ahí cuando me di cuenta que esa no era mi tarea ni Ya. mi vocación, entonces pensé, bueno, ¿qué puedo hacer para divulgar, difundir estos valores Estos que valores. yo no fui o yo no soy capaz Ya. de expresar? Ya. Y ese fue el momento decisivo en que dije, bueno, voy a buscar algún rubro, algún tema, algo que sea el hilo conductor para llegar a eso. Y ahí nació la idea de empezar a trabajar en los libros, o sea, difundir de los grandes autores, Ya. de los grandes maestros de la literatura, trabajar en algo que pudiera difundir algo que yo no fui capaz de escribir. ¿Qué autores de esa época son los que le llamaban la atención? Todos los clásicos de la literatura, ¿no es cierto? Todos los clásicos, Kant, Platón, en fin, todo lo que era el Quijote de la Mancha, las enseñanzas de Sancho, del Quijote, todo ese tipo de cosas y fundamentalmente el pensamiento sobre las cosas positivas de la vida. Esa era más o menos... ¿Tú ya habías terminado el colegio? Sí, yo partí, hice los primeros años en la Escuela Salvador Sanfuente, que Ya. está ahí en Matucana, con Catedral creo que está ahí. Y después en el Liceo Miguel Luis Amunátegui. Ya. Y de ahí la situación familiar fue muy crítica y ahí ya partí trabajando en una librería que, como tú eres muy joven, no la conociste. No, si más o menos andamos por ahí. Es que era librería Séneca, frente Séneca. al Teatro Sí, sí, Ópera, sí, en la calle Huérfano. Ya. Ahí partí principalmente como un auxiliar de vendedor, Amononando los libros. arreglando los libros, Ya. y ahí empecé a tomar contacto con los autores, con la literatura, con qué es lo que era el libro en sí, Ya. qué mensaje llevaba. Y empecé a trabajar ahí, y ahí fui escalando lentamente de un ayudante de ventas a vendedor, Ya. después en las otras gestiones de la empresa. ¿Qué edad tenía en ese momento? 15 años. 15 años. 15, 14, 14, 15 años más o menos. Ahí partimos. Cuando uno es vendedor de libros no es fácil, ¿ah? No es fácil. Porque hay que leerse el libro. No es fácil. En aquella época había que leer muchos libros. Muchos libros. Había que leer muchos libros, pero siempre faltaba el tiempo. Pero uno va teniendo una técnica un poco cuando lee a algún autor, ¿no es cierto? Con leer 2 o 3 libros Sí. ya conoce más o menos la línea y el línea. tema. ¿m? Ya. Porque es imposible. Imagínate que movilizar hoy día 70.000 títulos distintos es una cosa monstruosa. Entonces ya uno no tiene tiempo de leerlo, ya pasan los libros. Y lo que leo mucho yo es marketing, venta, todo lo que es organización de empresa. Fundamentalmente me dedico a ese tema. Estoy hablando de la, no sé, la década del 50, 60 y parte del 70, en donde la literatura era muy importante. O sea, por lo que le comentaba, de esta relación entre las personas, de tener libros. Yo también fui vendedor de libros. ¿Ah, sí? Yo vendía enciclopedia. ¿En qué empresa? Vendía la enciclopedia Salvat. La famosa enciclopedia. Exactamente. Y vendía también libros técnicos de una editorial que se llama Gustavo Gili. Gustavo Gili, sí. Gili, ¿ya? Existe todavía en Existe, España, ya. sí. Yo Y vendía es muy libros, importante. vendía libros y lo hacía puerta por puerta. Ya. Tuvo un invitado hace un tiempo atrás, Martín Supercasó, que es publicista, que él vendía Biblias. Pero estaba haciendo una gran tarea también, ¿eh? Aunque sea puerta a puerta, era una gran tarea. ¿eh? Ahora, lo bonito del cuento de la venta de enciclopedia era que como yo vivía en Rancagua,
y la gente que mi mercado, digamos, entonces eran los mineros. ¿Ya? Entonces, uno de los grandes ganchos, yo descubrí que en la enciclopedia Salvat salía Zubel, que era Ya. esta ciudad que está en la montaña Sí, minera. sí, los minerales. Entonces, claro, entonces eran 12 tomos. Entonces decía, mire, a ver, hagamos una prueba para que usted vea que aquí está todo. Entonces le diría yo, ¿usted se imagina que está Zubel aquí? No, bueno, aquí estamos. Entonces démela. Y ahí Entonces la compro, claro. Cuénteme, está, Interesante. está en este trabajo, esta librería, ¿y cuándo se le ocurre y en qué momento y con qué medios se le ocurre entrarse solo? No, ahí fui progresando, fui escalando puestos ahí hasta llegar a la gerencia de la empresa, ¿ah? Subgerencia y gerencia de ¿Pero la estamos empresa. hablando de una sola librería donde trabajaba? Era una sola librería. Ya. Es una ¿Y sola tenía librería, toda que esa- era librería Seneca en ese Ya. tiempo y tal. ¿Y era muy grande? No, era una empresa relativamente pequeña. Ya. ¿Y tenía gerente y tenía de todo? Sí, Ya. sí, había ahí tenía una sola, no, eran dos librerías en ese tiempo, pero era una empresa relativamente pequeña. Entonces, después el dueño, que era Joaquín Almendro Jiménez, que fue presidente de la Cámara del Libro, tuvo que irse a México y quedaron unos familiares allí. Ya. Y ahí yo seguí trabajando con ellos, pero era el alma mater, era el que manejaba las negocio, importaciones, el negocio. Entonces ahí me di cuenta de una cosa. Dije, bueno, si estos familiares que están aquí, esta gente que está acá, puede hacer este negocio, bueno, yo tengo que ser muy bruto para no poder hacerlo solo. De acuerdo. Y ahí salté al abordaje y me fui y me compré un local muy pequeño, ¿Y con quién Lucas compró? ¿Había ahorrado? a crédito todo. Todo a crédito. Todo a crédito. ¿En esos O sea, años daban crédito? Es decir, me creyeron siempre en la palabra y como siempre la cumplí, Ya. entonces la gente que me conocía me ayudó mucho respecto a eso. Ya. Entonces me fui... ¿Pero en un banco o gente...? No, gente a quien le compré la librería me dio crédito. Ya, ok. Era un kiosco, Ya. era la antigua feria del libro que había en los Juegos Diana, Ya. No, Eso está en la calle... Alameda. Alameda, ya. ¿Esa la conociste? No. No. No, por eso te digo que eres Porque mucho más joven. yo de Santiago Mucho conozco más muy joven, poco. A mí sí. me sacan a Torrentel y me pierdo, porque como uno de provincia... Ya. No, entonces ahí empecé, eran como 10 locales chicos, muy modestos, con fonolita, eran kioscos muy... y funcionaba junto con los Juegos Diana. Cordial. Entonces ahí partí con esa librería muy chiquita y ahí empecé mis primeros trabajos de empresario, Ya. empresario muy pequeño. Y ahí hice mi primer viaje a Buenos Aires a comprar libros directamente allá. Ya. De ahí cuando esa feria se terminó, Directamente a las editoriales. a las editoriales, Ya. claro, para ¿Y cuántos saltarme. libros compraba? Bueno, en ese tiempo había también una gran diferencia en el titulaje. Por ejemplo, compraba un libro de Frank Järvi, recuerdo así muy vagamente de aquellos tiempos, y compraba 1000 ejemplares. 1000 ejemplares. 1000 ejemplares. Y de otros libros, 10, dependiendo cuál fuera el tiraje y el interés del autor. Ya. Y con esas primeras importaciones fui fortaleciendo ¿Y el negocio. pero ¿cómo? Porque en ese momento tú eras el nexo entre las editoriales y el lector. Correcto. ¿Cómo sabías qué comprar? Bueno, uno tiene mucha información del mismo público. Del de los público, mismos la gente que clientes. llegaba al negocio. Claro, ¿ya? claro. Que Y decía, y- "No, oye, tráigame o no tiene... Claro, ¿ya? es como hoy día, que la gente solicita los Ya. libros y por la prensa siempre hay revistas. Pero eso ahora. No, antes habían También alguna información. habían críticos literarios. Habían críticos Ya. literarios, me acuerdo, Alones. Alones, ¿te ya, acuerdas sí, ya? perfecto, Alones, sí, que mucho Valente. tiempo. Y habían otros críticos. Pero el mismo público orienta y solicita autores. ¿Mm? Y después en el exterior también son los bestsellers que están vendiéndose en los demás países. De acuerdo. Entonces ya uno tiene una base para poder elegir los libros.
Bueno, ahí en esas librerías Seneca, antes que me cambiara a la feria, recuerdo que hice mis primeros contactos con los grandes escritores de aquella época. Ya. Ricardo Lacham, Ya. Augusto Dalmar, don Mariano Latorre, con quien tuve una relación muy fluida. Él, un escritor, y yo, un muchacho de 15 años. Salíamos un grupo a almorzar, a comer con ellos. A la Bohemia tiene que haber salido. A la Bohemia, claro. Se incorporaba siempre Tito Moon, el periodista. El periodista, sí, lo ubico perfectamente. Bueno, ahí partió Andrés Abela, que es el escritor del norte. Del y norte. Tal. Bueno, y ahí empecé a tomar esos primeros contactos, ¿no? Y a interesarme mucho más. ¿Y los poetas también se metían? También, ¿no? Sí, era ahí, esa librería era el centro. El centro era la librería más importante en ese tiempo. Y se juntaban todos los grandes escritores. Pasaba Pablo Neruda. No, y Benjamín Subercasó. Bueno, y ahí en la Alameda ya tuve esa primera librería propia. Y cuando terminó esa feria, ya me hice un cambio a un local a la calle Estado número 50. La calle Y ahí ya partí en tierra derecha con el tema. Pero eso es haber tenido muy buen ojo de haberse metido en el Estado. Sí, porque quedaba casi al lado. O sea, terminé esa feria, todo ese público que quedaba alrededor del tema, dije, bueno, todo ese público voy a ubicar un local que esté lo más cerca posible de la feria que terminaba. Así que ahí fue un éxito muy, muy importante. Ahí después ¿De qué año estamos hablando cuando se cambia la calle Estado? Yo creo que del 50 y tanto. 50 y tanto. 56, por ahí. Bueno, y después, de ahí ya había... ¿Cuántos metros cuadrados tenía ese Debe haber tenido unos 150 metros cuadrados, 200 metros cuadrados más. ¿Y ese más. local lo compró o No, era un local arrendado. Arrendado, ya. De ahí saltamos a ya habíamos formado un pequeño capital, y con algo de capital y con algo de crédito. Yo no sé si tú conociste la feria, donde nació la Feria Chilena del Libro, fue en la calle Huérfanos y Bandera, en un local inmenso que había, y donde está el Banco de Crédito de Inversiones. No, me acuerdo la que está más arriba, cerca de Santa Lucía. Esa es la actual. Esa es la actual. Esa es la actual. No, esa es la que conozco yo. No, esta otra es tal. Ahí había un terreno, esto fue en realidad un salto al vacío que yo hice muy preocupado porque había un terreno vacío ahí en la esquina que es de los Yarur, del Banco de Crédito de Inversiones. Bueno, y como estaba baldío eso, entonces dije, bueno, aquí sería bueno hacer un montaje y montar aquí la Feria Chilena del Libro. Me reuní con el gerente ahí y tal. En aquel tiempo eran el último tiempo de Frei Montalva, que estaba el país muy, muy, muy complicado. Y entonces dijeron, en lugar de tener el terreno vacío, se lo arrendamos, pero usted tiene que hacer la construcción. Y yo levanté ahí, ¿no?, sin los medios suficientes. Yo te digo, hoy día, si se me presentara esa misma oportunidad, jamás lo haría. ¿Qué edad tenía en ese momento? Ha tenido 26, 27, 28 ¿Casado años. ya? Estaba recién casado. Recién casado. Recién casado, sí, con más problemas entonces. Con más responsabilidades. Pero, ¿Y este galpón que era una estructura metálica? Era una estructura metálica, y eso eran aproximadamente 1.200 metros cuadrados. Imagínate la locura de alguien de vender libros en 1.200 metros cuadrados. Pero no era tan locura. No, después nos dimos cuenta que no era locura. Así que, ¿y cómo los colocaban? ¿En unos mesones? Hicimos estantería, mesones, tenía vitrinas, mesones y tal. Porque la librería Primera Seneca, uno llegaba a la librería y uno tenía que pedir un libro y estaba detrás o uno podía buscar. No, algunas cosas estaban detrás, pero normalmente se exhibían en mesones. Autoservicio. Autoservicio, exactamente. Bueno, y en esa feria ahí, cuando la inauguramos, vinieron escritores y tal,
Y ahí yo tuve una situación muy difícil porque todos los amigos, mientras hacíamos la construcción, que yo les consultaba, bueno, ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú? Bueno, me dijeron El elefante blanco de Juan Aldea, El loco de Juan Aldea, La tumba de Juan Aldea. Bueno, y con todas esas... Tumba faraónica. Con todos esos problemas uno llega a la casa y cuando apaga la luz y antes de dormirse en esa vigilia que hay, uno dice, bueno... Ahí uno está solo. Ahí donde uno está solo y uno se encuentra con muchos problemas. Es decir, bueno, ¿tendrán razón ellos? ¿No estaré yo haciendo? Bueno, afortunadamente alguien de arriba me ayudó y seguí con el proyecto. Bueno, cuando se inauguró... ¿Pero cómo llenaste 1.200 del bueno, libro? Porque, no sé. Porque eso no podía haber colocado... No me preguntes cómo, 2.500 libros. Porque ni yo tampoco sé. ¿Cuántos libros colocabas? Ahí habrían miles y miles de libros que nos dieron las editoriales, compras que habíamos hecho nosotros, pero como era un local muy grande y pocos libros, se ponían la mayoría de cara para que ocuparan más espacio. ¿Y había textos escolares también o no? Todo. Todo. Ya, ok. Bueno, cuando se inauguró ahí, ese local, que era la tumba o que era la locura y tal, fue un local que se vendía una cosa impresionante. A tal extremo que en la época donde está la temporada escolar en marzo, teníamos que pedir la fuerza pública para que salieran 300 personas del local y se ingresaran otras 300. Colas de 3 o 4 cuadras. Impresionante. ¿Y qué pasaba ahí con el control? Porque hoy día hay aparatos electrónicos que si uno sale con el libro debajo del brazo... Era un control humano solamente. Ojo nomás. Solamente. ¿Mucha pérdida? Sí, existe pérdida. Existe, sí. A pesar de que el libro no es un artículo muy atractivo para el ladrón, pero sí, lo es, no para él, sino que para vendérselo a otro. Claro. Bueno, y ahí ya partió la idea con inscribí el título, ya sé el nombre, y ahí fuimos creciendo lentamente, abriendo algunos otros locales. Ahí se incorporaron 2 de mis hijos, que son ingenieros comerciales, para ir ya aumentando, haciendo crecer la empresa, y que estando solo ya era bastante difícil. Pero sigamos en este primer local del Banco Crédito de Inversiones. ¿Cuántos años estuvo ahí? 10 años estuvimos ahí. Y siempre lleno. Lleno. Bueno, todas las librerías que habían alrededor desaparecieron, 5 o 6 librerías. Nos llevamos nosotros todo el público, porque había más titulaje, había mejor atención, etcétera, etcétera. Y ahí, después de los 12 años, ya nos compramos un edificio ahí en la calle Morandé, 440, donde hoy está el conservador de bienes raíces. Ese edificio era nuestro, lo compramos para montar ahí, después que se terminara esta otra feria, para montar ahí ese. Pero eso no fue posible porque encontramos que estaba un poco atrás mano y tal, y después lo vendimos. ¿Y fue un buen negocio inmobiliario? Sí. Sí. No, nosotros, junto con el libro, yo creo que esto es importante comentarlo, junto con el libro fuimos comprando algunas propiedades, ¿no es cierto? Y paralelamente a eso ha sido un buen negocio también la compra de las propiedades, porque muchos de los locales que tenemos son locales propios. El que está en Huérfanos, que tú conoces, ese es huérfano, ese es propio nuestro. Pero ahí hay una cosa muy linda en estos locales relativamente nuevos, diría yo, en la segunda generación o la tercera generación de locales, que hay una manera muy entretenida hay todo un cuento de exponer el libro. Bueno, evidentemente hoy día con los computadores uno llega al dependiente y le dice, mire, ando buscando el Quijote, estante tanto, o se lo trae el mismo.
Pero hay unas cosas que es más entretenida para un lector, es recorrer los anaqueles e ir descubriendo uno mismo el cuento. Correcto. ¿Ya? ¿Cómo ¿Y se hace eso? quién diseñó esos locales? No, lo que pasa es que nosotros mismos, Ya. se hace el diseño, pero en ese tiempo se agrupan por materias, Por materia. Sí. por rubro, o sea, porque la gente normalmente quiere libros de deporte, quiere libros de psicología, de filosofía, bestseller, novela histórica, entonces se va agrupando y se va con una señalética donde le va indicando al público lo que el interés que tiene por un tema De determinado. acuerdo, pero esa cosa la fuiste descubriendo, digamos, a medida que se iba vendiendo, o de repente te tocó viajar a, no sé, Argentina, a Estados Unidos, a Europa y ver librerías como... Bueno, indudablemente que fuimos copiando algunas de las instalaciones Ya. que tenían en Argentina, que siempre ha tenido un movimiento literario, cultural mucho mejor que el Chile, aunque nos pese mucho. Exacto, no, pero eso es cierto. Sí, es cierto, es cierto. En la calle, hablando de la calle Corriente, o en la calle en la calle principal de Buenos Aires, Florida. la calle Florida, hay más librerías casi que en todo Chile. Solamente. Eso es cierto. O sea, el movimiento literario, el mundo literario, es decir, de Argentina, cuando aquí un bestseller es de 3.000 ejemplares, en Argentina es de 20.000 ejemplares 20.000. o de 15.000 ejemplares. O sea que hay mucho más interés en la lectura que en Chile. ¿Cuántos locales tienen hoy día? Hoy día tenemos 12 locales. 12 locales. 12 locales. ¿En los malls están prácticamente en todos? Estamos no en todos, pero Ya. en los principales. Ya. En Santiago, bueno, ahí fuimos ya creciendo, haciendo el crecimiento y fuimos abriendo los locales. Estamos en el Alto Las Condes, estamos, que supongo que los debes conocer, Sí. en el Parque Arauco, en la Dehesa. El local de la Dehesa es un local muy amplio, quedó muy hermoso, muy bonito. ¿En el mall De la Dehesa. ¿En el mall de la ESA o en el No, en el mall nuevo de la Dehesa. En el mall nuevo. el grande. El portal de la ESA, creo que se llama. El ¿Dónde está el portal La Jumbo? Dehesa, sí, Ya. el grande. Ya. Donde se va a instalar ahora Almacenes París, Falabella, Ya. se instalan ahí. Ya. Y después tenemos en Santiago, en el centro de Santiago, el de Huérfanos, que es la casa principal. Tenemos el de Agustina, otro local. En la calle Nueva York con Alameda hay otro local. Y en Viña del Mar, en la quinta región, tenemos 2 locales, en el Mall Marina Arauco y otro en la calle Valparaíso. Ya. Ahora, pregunta, digamos, todo, porque esto es como de repente una pregunta, ¿y cómo un supermercado gobierna 15.000, 20.000 productos dentro de... ¿Cómo gobiernas, digamos, esto de punto? Evidentemente que la computación hoy día ayuda, pero en los años que comenzaste, ¿cómo veías el asunto, digamos, de los stock, de las cosas que iban quedando obsoletas, ¿cómo lo hacían? Muy difícil, pero era todo a mano, Ya. todo al conteo, todo visualizando. Ya. Que cuando están... ¿Cómo se llamaba eso de una verificación? ¿Cómo se llamaba la palabra técnica de un conteo? Algunas tiendas cerraban ¿cómo le llamaban? Por inventario. Los cerrado por inventario. Cerrado por inventario. Sí. ¿Lo hacían? Sí. Ya. Sí. Porque había que hacerlo. ¿Qué merma había en esos años, digamos, esto por robo? Bueno, siempre ha habido muchas mermas. En aquellos tiempos era más difícil poderlas establecer porque los inventarios, como había que cerrar los locales, había que hacer inventario cada 2, 3 o 4 años. Ya. En cambio, ahora se hacen los inventarios todos los años y las mermas son increíbles, terriblemente altas. Ya. ¿Pero de qué porcentaje podrían hablar uno? Eso, por ejemplo, te voy a dar una cifra. Ya. En uno de los locales, un inventario, un local que está en un sitio muy chic, ¿no es cierto? De top one, diríamos.
nos han faltado 12 millones de pesos. O sea, en el más chico donde roban más, digamos. ¿Ah? No sé. ¿Y cómo no se dan cuenta? Porque, ¿qué pasa con esas cositas que le colocan a los libros en donde Sí, supuestamente es una... el ticket de seguridad. Sí, 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 bueno, se le pone a todos los libros, pero lo que pasa hoy día que es se lo sacan. el amigo de llevarse los libros, Ya. para no decir una palabra fea, Ya. el amigo de llevarse los libros, tienen sistemas muy especiales. Cuando se le ponía esa barrita, le ponían un pequeño metal. Esto de los cigarrillos, ese papel, Ah, el papel de aluminio. este papel de aluminio, Ya. lo ponen en el libro y ya al salir Está no bloqueado. suena. Ah, No suena. O se lo sacan. ya. Se lo sacan. Tienen una... Es decir, cuando el amigo de lo ajeno está 8 o 10 horas pensando cómo llevarse un libro, nosotros no tenemos tiempo de estar pensando en eso. Así que nos llevan ventaja siempre. ¿Y estas son unas razones por qué los precios de los libros tienen en Chile? ¿Son altos? No. ¿Sí? No. ¿No? No. 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 Los libros en Chile son relativamente caros, pero es que hay una gama completa. Hoy día tú puedes conseguir cualquier bestseller, cualquier tipo de obra clásica en 4.000 pesos, 5.000 pesos, ediciones de bolsillo, ¿no es cierto? Pero Entonces, cuando se importa un libro desde Argentina o de cualquier país, uno paga, de lo que yo me acuerdo de las últimas cosas que yo he comprado afuera, paga el 10% más el IVA. claro, ¿Ya? O sea, ya viene prácticamente el libro, digamos esto, más el transporte, el seguro, bla, bla, viene con un recargo del país de origen, con un recargo de, qué sé yo, un 30-35%. claro, lo que ocurre es que como en muchos libros los tirajes, esto es una cosa muy técnica. ¿El problema de volumen entonces? Sí, no, es que es técnica en el sentido de que una editorial cuando edita 10 libros, ¿no es cierto? Hay uno que es bestseller Ya, y ese financia los otros 9. ya. Entonces, los otros 9 no le puedes poner un precio muy bajo porque si no, no sería negocio, no se podría editar. Y están los derechos de autor que cada día son más altos. Están las obsolescencias O sea, a del lo mejor libro. el negocio era haberse dedicado a escritor. Sí. Claro. Me dicen, Sí. yo no sé si esto es cierto, que una Isabel Allende pide de anticipo, yo no lo puedo certificar, pero he escuchado $500.000 de anticipo del libro que va a escribir. Sí, es que está con ganas. Y sí que está inspirada. Está Pero no inspirada. parece que eso en Estados Unidos es una cosa usual. Claro. ¿Ya? O sea, Con sí. adelanto. Hay películas sobre Grande, eso, digamos, claro, de escritores grande, tal. que viven de los adelantos. Exactamente. Entonces, se va encareciendo el libro por todos estos procesos de derechos de autor, de edición, papel, la ilustración, tapadura. Pero todo este cuento que de repente salen algunos escritores y hablan de que el IVA soluciona el problema, ¿o no? El IVA Si lo eliminaran. Es un factor, pero no Claro. lo resuelve. No lo resuelve. Ayuda, pero no lo resuelve. En alguna oportunidad me habían hecho alguna consulta en la librería, un periodista, ¿por qué son tan caros los libros? Y yo di la siguiente respuesta: yo creo que no son tan caros los libros, yo creo que los chilenos ganan poco. Eso es cierto. Porque si tú ves, por ejemplo, en un país de Europa, en el caso de España, por ejemplo, que yo lo he chequeado, en el caso de España, la compra de un libro a lo mejor significa el 1% del ingreso de la persona. Y aquí significa el 10% del ingreso de la persona. Entonces, Claro. ese es un problema. O sea, o se gana muy poco o los libros son caros. No sabemos. Yo creo que el chileno gana poco. Ese es el problema. Ahora, el público que llega a tu librería, ¿quiénes son? Normalmente es de clase media. Es decir, se divide, por ejemplo, en los locales del barrio alto, llamémoslo así, Los locales chic. Las Condes y tal, llega un público más, un poco de mejor clase, perdón, rectifico, no de mejor clase, sino que con ingresos mejores. Con ingresos mejores. ¿Y qué compran ellos? De todo.
bestseller, fundamentalmente novela histórica, Ya. libros de arte, Ya. psicología, filosofía. Se divide ¿Qué es lo que es esto de bestseller? bestseller es el libro más vendido, no quiere decir que sea el libro mejor. Como la hamburguesa, digamos, esto, Sí. en el mundo de la gula. Claro, lo que pasa ¿Ah? es que se le hace una publicidad alrededor bueno. del libro tan grande que muchas ¿Y veces... tú has leído alguna vez un bestseller? Yo nunca he Sí, podido leer uno. Sí, no, sí, he leído Ya. varios Sí, ¿y qué tal bestsellers. son? Son estupendos. ¿Sí? ¿Son entretenidos? Son muy entretenidos. Sobre todo lo de John Grisham Ya. es muy bueno. Ya. Y por ejemplo, el último, uno de los libros que he leído que se han vendido mucha cantidad es el Código Da Vinci, Código Da Vinci. que Sí. ahora viene una película y tal. Sí. Y sobre ese tema hay una enorme cantidad de libros, el Santo Grial que ha salido, que todo este misterio que hay alrededor de la Iglesia Católica y de la historia. Y están los bestsellers, El Zorro, este que acaba de sacar Isabel Allende. Son libros que son entretenidos. Ahora, son para entretenerse, Para entretenerse. pero nada más que eso. Lo que hoy día... Y en los locales donde la gente... A ver, yo cuando voy al centro paso por una librería siempre y compro algo, digamos, de todo. Y yo me encuentro con gente joven, siempre me recuerda mucho a la gente que vive en tu librería, gente con pinta como de estudiante de arquitectura, Sí, sí. Estudiante de filosofía Sí. o de literatura. Las librerías que están en el centro ¿En el centro? tienen un público distinto. Ya. Tiene un público distinto y se caracteriza por esto. Hay un poco más de juventud ahí. Ya. Pero en Viña del Mar, por ejemplo, tenemos una librería donde va mucha más juventud que a la otra. Quizás sea porque están los colegios más cerca y todo. Pero yo pienso, por las estadísticas que conozco, que el chileno lee muy poco. Las estadísticas últimas que decía que un alemán lee 46 o 45 libros al año. ¿Y eso que pasa en invierno nomás? Y aquí en Chile creo que estamos en 2,6 o 2,8 y tal. Entonces, pero hablemos un poco de eso y después me quiero meter en la organización de la empresa. Pero lo que pasa es lo siguiente, yo soy director de una escuela, en una universidad de una escuela de publicidad, y yo le hablo, ¿cierto? Yo le hablo a los alumnos y le dicen tal libro, qué sé yo. Nadie le ha leído nada. O sea, ¿ya? Pero los gallos manejan otro cuento. O sea, al no leer nada, tienen muy mal vocabulario, mala ortografía, digamos. Entonces, si escriben vaca con B larga, digamos, entonces, sin ningún problema. terrible. No tienen palabra. ¿Ya? No tienen palabra. Pero hay de que uno los ponga, digamos, a trabajar en un computador, digamos, y afloran otras cosas. Entonces ahí hay un cuento que, evidentemente que, bueno, yo nací con el libro, tú también. Pero estas generaciones nuevas, digamos, ¿qué va a pasar con el libro? ¿El libro se va a ir a internet? Porque fíjate que me ha pasado lo siguiente, yo estoy suscrito a varios diarios que me llegan a mi casa, pero yo me levanto en la mañana y leo los diarios en internet. Primero resulta súper más cómodo, Ya. porque no tengo que estar abriendo nada. No suenan tampoco. En internet, digamos, tengo inmediatamente un índice, digamos, con todos los contenidos, digamos, entonces pincho y me leo la noticia. ¿Ya? Y con toda seguridad en un momento dado estos diarios, digamos, y revistas van a publicar hasta la fotografía, la banda ancha, qué sé yo. Por ende uno va a poder leer este cuento con mucha comodidad. Además no se te junta tanto diario, digamos. Esto. O sea, ¿qué va a pasar con el libro? ¿Tú intuyes algo? El libro, indudablemente, cuando partió todo este asunto de Internet, tuvimos bastante preocupación, ¿cierto? Pero se ha centralizado Internet en la enciclopedia, en Sí, reemplazar en la consulta. a la consulta. Sí. O sea, hoy día la enciclopedia ya está desapareciendo lentamente. Lentamente, porque Sí. todavía se venden muchas enciclopedias. Y eso está siendo reemplazado por Internet. Pero todo lo que es literatura en general, eso, imagínate leer
un Quijote de la Mancha en internet, en un computador. Imposible. A ver, Imposible. para ti, para mí, imposible. Posible. Porque hay una cosa del libro, Sí. cuando uno lo abre, No, pero- tiene un olor, tiene una textura. Pero ¿Qué pasa con los Sí. cabros de hoy día? que aún los ¿Sí? muchachos de hoy día, por lo menos los nietos con los cuales yo hablo, prefieren, a pesar de que tienen acceso al computador, prefieren leerse un libro. No, pero tu un- nieto es una muestra uno porque el abuelo debe ser el héroe. Po. No, pero conversamos con los otros amigos y tal, y tal. Ya. Entonces, no hay ningún peligro. El año pasado, estando en Madrid, le hacía la consulta a algunos editores qué es lo que había ocurrido en España con la venta del libro, librería versus por internet. Me decían que no había ningún peligro, que estaban un 4%, un 5% de las ventas globales, Depende global. que va creciendo, pero con mucha lentitud. Juan de Dios Aldea, ¿qué tiene que ver contigo? Bueno, conmigo, Juan de Dios Aldea, yo llevo un apellido histórico, Sí. con mucho honor, porque el sargento Juan de Dios Aldea, que saltó con Arturo Prat en la Rada de Iquique, es tío abuelo mío, el Ya. primo hermano de mi abuelo. ¿Y qué historia te cuenta tu familia de él? Mira, desgraciadamente mi familia, la más antigua, desapareció muy temprano. Ya. Así que las historias que hay, las biografías que hay, son incluso en la misma Marina, en la Armada, perdón, hay muy poco material. Poco material. Muy poco material. Yo tuve la oportunidad, cuando la Esmeralda estuvo surto en la bahía de Arica, yo viajé para allá llevando un cuadro del sargento Aldea, Ya. que hoy día está en la Esmeralda, en la Cámara de Los Oficiales. oficiales. Se lo he visto. Sí, por supuesto. Oye, o sea, súper... debe ser una cosa... yo no sé qué le pasará a uno ser descendiente de un héroe nacional, es una cosa... Sí, hay importante, ¿ah? hay algo que lleva a uno, que lo lleva en la sangre, por Ya. supuesto, ¿no? Y que seguramente esta lucha, esta tarea que yo hice para lograr el puesto que tenemos hoy día en la empresa, en el rubro del libro, quizás sea una gota de sangre heroica también que le llega a uno de algún lado y tal, de alguna parte. Sí, porque construir esto requiere de una tremenda energía, digamos. Sí, Esto no es sí, fácil. sin duda. La Feria Chilena del Libro debe ser hoy día la empresa, la empresa dedicada al rubro del libro más grande del país, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Cuánta Sí. gente trabaja contigo? Cerca de 200 personas, 200 personas. entre vendedores, cajeras, todo. Jefe de local. Sí, por ya. supuesto, todas las bodegas, los despachos. Todo. Hoy día, bueno, a través del tiempo, tal como conversábamos anteriormente, fuimos también modificando, cambiando, modernizando las librerías, porque todo es mutable. Entonces nos dimos cuenta que había mucho interés en la gente de permanecer en una librería, pero tener un sitio donde sentarse, Sí. un rincón. Y hay varias de los locales que tenemos que ya hay un pequeño Y la café. posibilidad de hojear un libro. Un pequeño, claro, Sacándole- ojear y mirarlo. Sacándole el plástico ese. Exactamente. El famoso plástico. Sí. Entonces ahora las librerías, especialmente la de los malls, ¿No se producen daño en el libro cuando...? sí, se hay produce? deterioro. Hay un ¿Y qué pasa con deterioro. esos libros? Bueno, esos libros después de un tiempo vuelven a las bodegas, ¿Ya? y se hacen algunas liquidaciones Se hacen liquidaciones. de libros y tal. O muchos de ellos se mandan a algunos colegios. ¿Tú vas todos los días a La Pega? Todos los días. Todos los días. Hace 53 años. A las 9 de la mañana ya estás sentado allá. A las 10. A las 10. ¿Y qué lo pasas bien?
Lo mejor que lo paso es cuando llega alguna remesa del libro y me voy a la calle Monática, a la bodega, a ver los títulos que están saliendo. Como niño chico. Claro, y entonces de repente voy separando, aparece un libro que me interesa y los voy dejando, me los mandan a la oficina, a la gerencia ahí para que después... Pero cuando tú te vas a... ¿Dónde queda la bodega? En la calle Monátegui. Y cuando te vas caminando por ahí, digamos, esto, cuando empiezas a ver todos los libros que están en la vereda, digamos, que son todas copias, digamos, ¿qué te pasa? Terrible, terrible. ¿Qué te pasa? Es decir, indignación. Yeah. Indignación. Es decir, ¿cómo es posible que la autoridad, que las leyes no castiguen severamente a todos estos delincuentes, ¿no es cierto? Porque son delincuentes que le están... Mira, ¿qué es lo que pasa con el pirateo? Primero, está el autor... No sí, cobra. No, están todos... El editor está perdiendo. Los impuestos... No pagan impuestos. El distribuidor, tal. Nosotros, la librería, cero. Y el fisco... Pero este es un cuento, yo creo que la autoridad no tiene ninguna intención de solucionar el problema. Pareciera ser no, que... pues, o sea, porque... De verdad, o sea, no tiene ninguna intención, porque ahora, por ejemplo, está el cuento, a ver, ahora un ejemplo nada que ver, digamos, esto, pero que tiene que ver. Hoy día las restricciones para poder fumar en un lugar público son muy grandes. Claro. ¿Ya? Y la autoridad impone el cuento, y está bien, ¿ya? Entonces los que fumamos, digamos, no podemos fumar, ya, está bien. Pero el aceptar la piratería no solamente de libros, sino que de música, de películas, digamos. Eso es hacer vista gorda nomás. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, yo no sé cuándo va a terminar ese cuento. Se han hecho por la Cámara Chilena del Libro, donde somos directores ahí, y gestiones que se han hecho directamente con el gobierno, con el ministro de Educación y tal. Y se reciben la queja muy bien, positivamente. Sí, claro, y de repente van los carabineros y claro, agarran hacen una racia durante 3 días y al cuarto día vuelven a estar ahí. Exacto, y es tan grave el problema que tenemos calculado que hace 5 años atrás eran $4 millones al año el libro de pirateo. 8, 10, 15, 20, 30 millones de dólares es la cifra que nosotros estamos observando en la venta de libros piratas. Y esto es un peligro bastante y una preocupación bastante grande, no solamente de nuestra empresa, sino que de todas las librerías que están instaladas en el país. Es un problema país porque ahí es donde nosotros mostramos la hojota. Exactamente. Digamos esto porque no es un país serio. Así es. ¿Ya? No es un país serio. Así. Y mientras yo no sé cuál será la autoridad, yo no sé si son los carabineros, será el alcalde, el intendente, no sé qué será, pero alguien le está sacando el bulto al cuento. ¿Ya? Juan. Mira, el Harry Potter, esta obra... Harry Potter, sí. Harry Potter, se hizo una traducción chilena aquí. Se trajo un ejemplar de Inglaterra, se hizo una traducción chilena aquí. A la virulí. Exactamente, muy chilense, y salió 4 meses antes a la venta que el país de origen. Entonces, es una cosa vergonzosa. Y por supuesto que se han vendido más de 100.000 ejemplares. ¿Cuáles son, Juan, ya está, esta Feria del Libro yo diría que es una marca nacional importante, que ocupa muy bien el lugar en que está. Pero eso lo estás diciendo en serio. No, estoy hablando en serio. ¿En serio? En serio, pero yo soy lector, yo compro libros. Okay. Evidentemente que hay muchas otras librerías donde también compro libros. Me encanta comprar libros cuando hacen estas... Las ferias de libros usados. Claro. ¿Ya? Me encanta la librería que están ahí, librerías de viejo le llaman, digamos. Esto, ¿en Santiago? En Santiago. Yo compro libros. Pero la Feria del Libro es, yo diría, el top del cuento. ¿Cuál es tu sueño para adelante? Porque yo te veo rosadito, con mucha energía. No. ¿Qué va a hacer para adelante? Es el maquillaje de la señorita. Es el maquillaje, sí.
¿Te ves retirada? ¿Vas a dejar en manos a tus hijos? La satisfacción más grande, dos cosas. El haber formado una familia. Eso creo que es la satisfacción más grande. Con una docena de nietos Ya. y con 3 bisnietos. Bisnietos. Ya. Eso, la satisfacción, y que son todas personas normales. Ya. En segundo lugar, que mis hijos continúen esta tarea. Son 2 tus hijos nomás. No, son 4, pero hay 2 que están en la empresa. Mi hija mayor es abogado y los otros son ingenieros comerciales, los que están trabajando conmigo. Y la idea es instalar otros locales en los principales centros comerciales actuales y que se abran en el futuro, tanto en Santiago como en provincia. Pero eso es un poco más de lo mismo. Claro, de lo mismo. Pero el próximo abordaje es construir 2 edificios. ¿Ya? Uno en la calle Huérfano, donde tú conoces que ya hay 2 edificios, 2 terrenos baldíos, hay 2, y uno de ellos es la feria. Ahí tenemos planificado hacer un edificio de 24 pisos, No me digas. donde quede abajo la Feria Chilena del Libro, por supuesto. Bueno, Juan, estamos terminando el programa. Tenemos que irnos. Yo te quiero agradecer muchísimo que hayas tenido el tiempo de venir. Para los telespectadores, ¿se fijaron que cómo parte esta Feria Chilena del Libro, que es hoy día una gran empresa y que tiene proyectos para construir edificios, parte con la inquietud de un niño, de un joven de 15, 16, 17 años, de transmitir valores? Una cosa loca, digamos, ¿cierto? Y ve que la manera de transmitir valores es acercando la literatura, la filosofía, la novela, digamos, a la gente. Y de ahí arma una tremenda empresa. Ese es el gran valor, digamos, que tiene tu historia. Así que Y no se termina nunca. yo te quiero agradecer que hayas tenido la gentileza de haber venido a este programa y nosotros nos vemos en el próximo capítulo de La Mente del Empresario.